preparar cualquier cirugía, seguramente usted en un principio, y muchos hasta la eternidad, van a tener que comprarse un material quirúrgico, cuidar su material quirúrgico, lavar su material quirúrgico, esterilizar su material quirúrgico, ¿no? Confianza, de que cuando tú tienes que esterilizar un set, por ejemplo, de quirúrgico que cuesta 600.000 pesos, o un taladro que cuesta 1.000.000 de pesos, o un portabujas que cuesta 120.000 pesos, claramente tendrías que tener mucha confianza con la persona que va a tomar tu material quirúrgico, lo va a lavar, limpiar, pegar, secar, colocar en un recipiente, ¿cierto?, para ser esterilizado, colocarlo en el número a la temperatura necesaria, por el número de minutos o horas que sea necesario. Todo eso requiere de una confianza. Si ustedes la logran tener, fantástico. Si no, gran parte de mis años de cirugía, yo llegaba a la casa a las 2 de la mañana, me ponía a remojar los material quirúrgico, a pegar la primera limpiada, y al día siguiente poder hacer la limpieza más profunda y todo eso. ¿Ya? La única manera de que te dure tu inversión final. ¿Ya? Entonces, en estas cosas vamos a ir hablando de ciertos temas básicos con respecto a, primero, el pabellón. El pabellón se limpia, ¿cierto? Entre cirugía debería haber una limpieza importante. Estoy yendo para allá. Debería haber una limpieza importante del pabellón entre cirugía, una desinfección no de alto grado, pero es una desinfección digamos, que limpie las superficies. Y una vez al día debe ser una limpieza de alta profundidad, de mayor profundidad. Eso significa, cuando hablamos de desinfección, no hablamos de que haya esterilidad, sino que hay una baja de la carga bacteriana. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto que sería la mesa, la mesa quirúrgica, la mesa donde está el paciente, las luces, ¿cierto? Cuando tenemos a nuestro paciente ya preparado y conectado a una máquina de anestesia, después de eso, nosotros vamos a ir colocando encima efectivamente cosas estériles, es decir, cosas que no tienen carga bacteriana ni viral. Y por eso es que normalmente uno, a los estudiantes que vienen a ver la cirugía y ese tipo de cosas, uno les dice, de ahora en adelante, todo lo que ustedes vean de un color verde quirúrgico, celeste quirúrgico, no pueden tocarlo. No pueden tocarlo si ustedes no están vestidos de verde quirúrgico o azul quirúrgico. Y con guantes de estrella. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas superficies pasan a ser no tocables. Si eso lo pasamos a la realidad de una foto, acá tenemos un cierto sector en el que tenemos que mantener la esterilidad. Y ese sector es toda esta zona. Muchas veces, en la parte de atrás de nosotros, el mismo pabellonero, muchas veces el anestesista, te ayuda y te ajusta las batas por detrás, ¿cierto? Eso no es problema porque esa parte de atrás no la consideramos como zona de esterilidad. Pero lo que ustedes están viendo en esa zona que está, en toda esa zona que estamos hablando ahí, es una zona estéril en la que no pueden tocar más que nosotros. ¿Ya? Como les decía, muchas veces, en este caso el anestesista, está, por ejemplo, conectando la luz, digamos, la lámpara quirúrgica a la electricidad, y eso lo hace por detrás del cirujano, y ahí no hay problema, ¿no? que ella manipula.
Ahora, ¿cómo llegamos a tener material estéril? Hay varias cosas que son propias de la veterinaria y que no es tan complicada en humanos. Cuando hablamos de lavado, nosotros, obviamente, esto es común, uno lo que hace es tratar de eliminar todo el material orgánico que quedó en la bata, en los paños de campo, que son reutilizables. Muchas veces lo que se está haciendo el esterilioso es utilizar paños de campo desechables, bata de cirugía desechable, por lo tanto, claramente esas no pasan por esto. Pero sí hay ciertos materiales, por ejemplo, material quirúrgico, que pasan por una eliminación de restos orgánicos, pasan por un proceso de secado, pasan por una fase de eliminación de pelo. A diferencia de lo que pasa en humanos, muchas veces el material que tiene contacto con el paciente queda con pelos, ya sea cortados por uno o pelos que se sueltan desde el mismo paciente, pelos largos, digamos, que se sueltan desde el paciente. Por lo tanto, esa etapa es bastante propia de la veterinaria. Luego viene el proceso de planchado, no debe quedar, sobre todo si es material, estamos hablando de material de género, no debe quedar con arrugas, ahí es donde se puede alojar ciertos sectores a los que no les llega el proceso físico que esteriliza. Y claramente, esto de que eliminemos pelos es algo que no toda la gente hace y es un proceso que claramente hace un poco más extenso o trabajoso, ¿cierto? El manejar sobre todo el material de género. Yo estoy colocándoles acá qué es lo que ocurre si es que efectivamente ustedes van a utilizar material que es reutilizable, y por eso es que hoy en día la mayoría de las cirugías más complicadas uno lo que hace es usar material desechable. No, en ese sentido lo utilizas y te olvidas de que se te quedó o no quedó con pelos. ¿Ya? Una de las cosas que sí ocurre y que es una práctica que puede ser fácil de utilizar es que en la zona de preparación del paciente normalmente se hace la depilación de la zona en que ustedes van a operar. Y una de las cosas que uno puede hacer es tener una aspiradora propia y solo para la zona de preparación. Claramente no es la misma que usas, digamos, para hacer el aseo de toda la clínica o de los lugares de la casa, sino que es en el fondo una máquina que está para eso en esa zona. Y eso ayuda bastante porque tú puedes remover el pelo que vas cortando, pero siempre quedan pelitos muy pequeños, sobre todo si están haciendo, por ejemplo, un manejo de herida, esos pelitos se tienden a pegar y a clavar en las zonas donde hay tejido expuesto y pueden incluso generar reacciones a corto plazo. Por lo tanto, Lo que se hace es aspirar al paciente. claro, aspiras al paciente, aspiras alrededor, donde ha ido cayendo el pelo, y por lo tanto dejas lo más limpio desde el punto de vista del tamaño de los pelitos que quedan cortados en todas las zonas. Otra posibilidad que se utiliza en el caso de pasarlo sobre, por ejemplo, género, antes de esterilizar, son estas como cepillos, ¿cierto? Que al pasarlos por encima, los pelos van quedando pegados. Claramente no es como para pasarlo por encima de un perro cuando estás haciendo el corte y cortando el pelo, sino que es para más bien el material de género. ¿Qué pasa con lo que yo les hablaba cuando hablamos de traje de papel descartable? Todo cosa tiene una ventaja y desventaja, ¿cierto? La ventaja, obviamente, es que en general son resistentes a la humedad, por lo tanto, cuando te cae sangre tiende a correr, no se queda pegado a ti, y por lo tanto no solamente es menos permeable a la sangre, sino que además a cualquier líquido orgánico.
Cuando tú supones de que la cirugía va a ser una cirugía húmeda, en la que va a tener contacto con vísceras o con un absceso o cosas de ese tipo, claramente es una muy buena opción utilizar algo que sea descartable. Obviamente, como tú vas ocupando cada vez una bata que está sellada, cada vez no tienes que estar preocupado de que efectivamente esterilizaste bien la bata con anterioridad. Y la desventaja, obviamente, y esto tiene que ver con una cosa más bien ecológica, es que no generas basura, ¿cierto? Generas restos, generas material que tiene que ser descartado. Y, obviamente, económicamente, el tener un fungible, es decir, tener un material que lo utilizas y lo botas, no lo reutilizas, a la larga económicamente es más caro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Si tú quieres dar un buen servicio y hacer que la cirugía sea más rápida, que hacer que sea más segura desde el punto de vista de esterilidad, obviamente ese precio, o ese aumento de precio en el material, por ejemplo, de pabellón, algo que el dueño del paciente tiene que pagar. No puedes cobrar lo mismo si estás usando este tipo de material, si estás usando la misma bata 200 veces. ¿Ustedes cuál usan? De todo. No, descartable todo. Los trajes de género, efectivamente, lo que tienen la gran gracia, ¿cierto?, de que ustedes lo reutilizan varias veces. Muchas veces son más cómodos porque el algodón es más cómodo que este como papel trenzado que se utiliza para como bata. Sin embargo, son más pesadas. Y muchas veces, si no son absolutamente impermeables, tienden a mojarse, y si se mojan, son aún más pesadas, ¿ya? Por lo tanto, son cómodas, son reusables, ¿cierto? Pueden ser autoclavados y la esterilidad, sobre todo, si es que se hace bien la limpieza desde el punto de vista del lavado del género, la eliminación de manchas de sangre y de líquidos orgánicos, y obviamente sacándole los pelos. Haciendo todo ese proceso, planchándolo, dejándolo bien doblado y esterilizándolo, uno tiende a asegurar que la esterilidad sea de buena calidad, ¿ya? Desventaja, ¿cierto?, es que si estamos hablando de lino o de algodón, es que puede mojarse, y al mojarse, obviamente, por capilaridad, las bacterias no solamente quedan en la superficie, sino que además pueden quedar dentro del género, y el lavado tiene que ser de muy buena calidad. Por lo tanto, no es algo que se recomiende de utilizar solos en cirugías húmedas. Lo que ustedes pueden hacer es tener una bata de género y sumarle un traje de plata, que se coloca encima de la bata, y eso hace que una cirugía que sea húmeda se pueda hacer que manche y haya todo este fenómeno de capilaridad. La desventaja es que obviamente estamos hablando de plástico y tiende a ser más incómodo porque no te deja respirar el cuerpo, y por lo tanto tú transpiras mucho. Es más caluroso, por lo tanto. Y lo otro es que obviamente es plástico, por lo tanto después hay que desecharlo. Entonces, si estamos hablando de cirugías húmedas, entre una bata de papel hidrofóbico hidrofóbico o la suma de una bata de género y el plástico encima, finalmente sale más económico lo otro. Aquí es donde viene el asunto de, una vez que tenemos limpio, sacado el pelo, el material orgánico y planchado,
el doblado del material de género tiene que ser lo suficiente. Hay varias técnicas, pero aquí no voy a mostrar algunas, pero la idea es que cuando ustedes hacen el doblez, ustedes puedan tomar el material desde dos puntas, levantarlo y que se abra automáticamente y no tener que estar como cuando uno dobla un papelito en miles de dobleces, ¿cierto? Que uno tiene que ir viendo cómo lo dobló y cómo lo va a desarmar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un paño de género, lo que normalmente se utiliza son técnicas que son como de acordeón, ¿ya? Y eso pueden revisarlo en varios libros, en este caso el Possum, pueden ver que hay diferentes formas de doblar y de generar los paquetes, ¿cierto? La idea es que la persona que normalmente se le llama, no peyorativamente, pero se les dice la gente, los sucios, en el fondo los que están no con indumentaria estéril, son los que van a ir a buscar, si tú necesitas otro, por ejemplo, otro paño de campo, y tiene que lograr pasar sin que tú tengas la posibilidad de tocarle a él las manos, el cuerpo, tu vestimenta o algo así. Por lo tanto, normalmente, además del doblez, la forma que se empaqueta ayuda a que esta persona pueda entregarte el material sin que tú tengas que tocarlo a ellos, no a la materia. Entonces, en el caso del doblado, aquí hay un ejemplo. Normalmente se hace un doblado, el doblado que vino anteriormente, ¿cierto? Que es en el fondo la parte de acordeón. Y luego de eso, la siguiente capa se dobla de tal manera que sea que quede con ese pequeño como lengüetita. Ustedes, lo que hace la persona que está sucia es agarrar esa lengüeta, dar la vuelta hacia atrás y se abre hacia ti lo que está dentro, y por lo tanto la persona que está sucia queda tapada por el mismo género o la capa con la que ustedes han trabajado, queda tapada sus manos para eso. Y lo único que ustedes ven es el interior. Si se fijan, ahí sacó la lengüeta, se la puso alrededor de las manos, y se la pone alrededor de las manos, ¿cierto? Y finalmente queda como solamente lo que ustedes tienen que tomar, y la persona queda con la parte sucia, digamos, tapada. Después pasamos a una cosa específica que es el lavado instrumental, y de aquí también es importante el hablar de ciertas como mitos urbanos que hay con respecto a qué utilizar para lavar, limpiar, todo ese tipo de cosas. Una cosa que es súper importante y que les va a quitar trabajo exhaustivo, digamos, al momento de limpiar su material quirúrgico, es que una vez terminada la cirugía, se tomen un segundo y lo metan todo en una batea con agua tibia y metan el material quirúrgico a esa batea con agua tibia. Eso elimina prácticamente el 70% del material orgánico que está menos pegado, ¿cierto? La sangre se suelta y todo lo demás, versus si ustedes lo dejan al aire libre, que la sangre se seque, ya después cuando lo meten en agua tibia, no se desprende la cantidad de sangre que se haría cuando están frescos. Ya, por lo tanto, eso es un paso que normalmente uno hace de inmediato después de terminar la cirugía. Hay varios productos que son específicos y que mantienen el material de mejor calidad, que son los detergentes enzimáticos. Hay detergentes enzimáticos que son específicos para material quirúrgico. Sin embargo, por ejemplo, los detergentes en polvo para lavar ropa, los que dicen que tienen biosolves o cosas de ese tipo, en una cantidad pequeña, normalmente para una batea de agua, una cucharadita de ese tipo de detergente hace un efecto bastante similar a los detergentes enzimáticos específicos para material quirúrgico. Una vez que se colocan en ese detergente enzimático, se saca el instrumental,
¿cierto? Se lleva a chorro ya de agua corriente y uno muchas veces con una escobilla de cerda mediana o dura, uno va removiendo lo que está más pegado, sobre todo en las bisagras del material quirúrgico o en los filos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Normalmente depende de la empresa, te lo dice. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los detergentes que son para lavar ropa, no más de 2 horas. Entonces, hacemos el escobillado, ¿cierto? Que elimina finalmente el material orgánico que está más pegado al instrumental. Y luego de eso, uno debe enjuagar con abundante agua para eliminar no solamente el material orgánico, sino que además los restos de detergente enzimático que quieran. Los enjuagues normalmente son como 3 veces. Pasa como 3 veces por enjuague. Por lo tanto, para limpiar una cantidad de material quirúrgico medianamente abundante, digamos, no sé, 2 o 3 cajas que usaste durante el día, deben pensar que van a estar limpiándolo, digamos, además del tiempo que lo dejaron derechamente en el detergente, ustedes van a estar 1 hora, 1 hora y media entre cepillar y luego de eso, normalmente se seca el material sobre un paño de género. También hay veces que si se requiere con mayor rapidez, uno seca el material quirúrgico en el horno seco a 60 grados por 20 minutos y logra secado más rápido. Y luego de eso ya tienes el material listo como para empaquetarlo, ¿cierto? Y pensar en esterilizarlo. Mitos del lavado. Mucha gente dice, no, el agua oxigenada es excelente para lavar instrumental. Sale limpita y la sangre se suelta y todo lo demás. Efectivamente, el agua oxigenada es muy oxidante y muy agresivo con el material orgánico. Pero, además de ser agresivo con el material orgánico, promueve la corrosión del acero inoxidable. Y por lo tanto, si ustedes utilizan agua oxigenada constantemente en su material, la décima lavada, van a empezar a ver unos pequeños puntitos negros en el material, y ese puntito negro a la siguiente lavada va a ser un poquito más grande, hasta que finalmente carcome la zona y tienen que botar el instrumental. Por ejemplo, se puede mejorar. Sí, pues, tú puedes, O sea, no pones género, lo pones. Claro, eso toma 1 hora, 2 horas, dependiendo estamos en un buen verano. Lo necesitas con más rapidez en lo que yo con más 20 minutos a 60 grados. Pero efectivamente lo que típicamente no hace es tener un género extendido y poner el material quirúrgico abierto lo más abierto posible, como se cerrado. Otro mito, el PIX o el lavado de losa, ¿cierto? Es insuperable para lavar el instrumental. Los lavalosas en general son buenos para eliminar grasa, son desgrasantes. Pero con respecto a las proteínas no son muy buenos. Entonces, si el material finalmente está, no solamente hay grasa en el instrumental, sino que principalmente hay material orgánico proteico. Ya, y por lo tanto, la balosa, digamos, no tiene no genera una buena limpieza de las proteínas. Y lo otro es que, dependiendo del agua, sobre todo, porque dentro de Santiago, por ejemplo, el agua de Ñuñoa no es igual al agua de Pudahuel o de Pirque, pero no son iguales las aguas, hay unas que son más duras, otras que son más blandas, y entre más dura sea el agua, más difícil es remover este tipo de detergentes.
¿ya? Y por lo tanto pueden quedar restos de detergente en el material. Ahora hablamos de la envoltura del material quirúrgico propiamente tal. Hay muchas formas. De hecho, cuando tú tienes un pabellón, por ejemplo, que tiene mucho movimiento quirúrgico, muchas veces ni siquiera se envuelve. Entran en su caja a los esterilizadores y te los pasan más o menos que tibio para tú hacer la cirugía y no hay ninguna forma como para almacenar. Pero con el tiempo uno lo que hace y teniendo los recursos y todo lo demás que se van generando, la reinversión que uno hace en el fondo, uno ya no tiene una caja general, sino que tiene 5 cajas generales o 10 cajas. Y por lo tanto, esas 10 cajas generales tienen que quedar almacenadas de alguna manera, porque tú las vas a ir gastando de a poco y van a ir reponiéndose a medida que se van lavando y esterilizando, ¿cierto? Entonces, es importante tener claro que hay varias formas de almacenar y varias formas de envolver. Acá tienes, por ejemplo, 2 cajas diferentes, claramente una con material bastante más pesado, más grueso, ¿cierto? Como sería esta caja que yo le solía decir la caja de ortopedia 2. Y esta es una caja más general, ¿cierto? Con portabuja. Claramente estas dos son bastante, sobre todo esta, es bastante excesivo la cantidad de material que hay en una sola cajita. La verdad que en las cajas uno tiene, en mi caso, por ejemplo, las cajas generales de traumatología tienen 2 pinzas dos portabujas, 2 pinzas, una pinza anatómica y una quirúrgica, 2 pinzas de prevención de tejido, 2 tijeras, una tijera fuerte como una malla y una tijera más delicada, o 2 tijeras delicadas de Metzenbaum, una Metzenbaum recta y una curva, las pinzas Backhouse que son para agarrar el campo quirúrgico, y eso es lo que a mí me interesa tener y los mangos de bisturí, mango 4 y mango 3, que son los grandes y chicos. Eso es más o menos lo que sería una caja ortopedia normal. A lo mejor algunos tienen un separador ortostático, Kelpie, algunos tienen Kelpie, otros no. Y eso sería, digamos, esto claramente es una caja que está bastante más tupida que esa. Muchas veces cuando tienes que hacer mucha hemostasis, tienes más hemostática, ¿cierto?, que otros materiales. Pero bueno, la idea es que tenemos que envolver este material, ¿cierto?, y al poder almacenarlo. Una de las formas fáciles de almacenar es utilizando este papel craft, ¿ya? Normalmente no una capa, sino que 2 capas de papel craft. La capa de afuera es la que te abre, y tú agarras la capa de adentro de papel craft. Y la otra es simplemente utilizando paños como... Uy, perdón. La otra es la utilización de paños como lo vieron en el material de género, ¿cierto? También cuando hay mucho movimiento, muchas veces uno lo que hace es pasar este material envuelto con género y se mete, está con género, no puede meterlo al horno seco, tiene que meterlo al horno seco. Ahora, aquí con respecto a cuánto dura, dependiendo de la envoltura que hagamos. Doble envoltura de género, 4 meses más o menos, si ustedes lo almacenan. El almacenamiento tiene que ser en lugar no húmedo, ¿cierto? Como puede ser una vitrina de vidrio, ya, que tenga puertas, como para que no haya mucho ni corriente de aire, ni entrada de polvo y cosas de este tipo. Por lo tanto, una doble envoltura de género va a medir 4 meses el material.
doble envoltura de género y termosellado plástico por fuera, 6 meses, doble envoltura de papel, 6 meses, envoltura de papel y termosellado 1 año, ¿ya? Bolsa plástica autosellante también 1 mes. Las bolsas autosellantes son parecidas a una Ziploc. Son creas unas mangas, unos rollos de manga y tú sellas la punta, cortas, tienes el material y sellas al otro lado de la misma. Bueno, una vez. Y esas son las bolsas que tenemos que llevar. Ahora, con respecto al proceso que vamos a realizar, es importante saber bien las diferencias, por ejemplo, entre esterilización y desinfección. Recién hablamos de que en general las superficies del pabellón de cirugía las desinfectamos entre cirugía, pero el material quirúrgico lo esterilizamos. Por lo tanto, la lógica de ese concepto es que la desinfección es un proceso en el que tratas de eliminar la mayoría de los microorganismos, ¿cierto? Idealmente también esporas. En algunos casos las esporas son tan fáciles de eliminar con una desinfección rápida. Y en el caso de la esterilización, sí lo que busca es eliminar toda bacteria o virus en estado vivo o en latencia. ¿Ya? Por lo tanto, también la espora. Además de estos 2 términos básicos, hay términos que son más intermedios que van dirigidos hacia otro lado, como por ejemplo, es algo que sea germicida, es un agente que destruye microorganismos principalmente patógenos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de germicidas, dependiendo de lo que elimina, hay fungicidas, hay viticidas, hay bactericidas, y en general podrían haber también algunos agentes que hicieran de fungicida, viticida y bactericida al mismo tiempo. ¿Ya? Después están los antisépticos, que en general son sustancias que se aplican en la piel o en tejidos vivos, ¿cierto? Y lo que hacen es detienen el crecimiento de los microorganismos. Son similares a lo que ocurriría con las extinciones. Las extinciones no son bactericidas, sino que son bacteriostáticos, ¿no? Cuando no permiten que las bacterias se reproduzcan. Los desinfectantes, bueno, son los que tienen el proceso de desinfección, ¿cierto? Y ya definimos lo que era la desinfección. Limpieza, habla de más bien una remoción física del material, no habla de eliminación de bacterias, ni de virus, ni nada de eso. Y la descontaminación normalmente se define como lograr la inactividad de los agentes patógenos. ¿Ya? Eso sería como una descontaminación. Y por lo tanto, principalmente llevar esos gérmenes patógenos a un lugar más seguro. ¿No? Cuando tú tienes, si esta sala está contaminada, nosotros podríamos utilizar algo que echara el aire y lo sacara y lo filtrara, y por tanto, después de una cantidad de tiempo filtrándose el aire, podríamos lograr una descontaminación. ¿Sí? ¿Se entiende cómo pasa? A ver, ¿qué es lo que es este? Ya, claro, las desinfecciones normalmente se hablan de desinfecciones de nivel alto, de nivel intermedio y de nivel bajo. Y dependiendo de cuál es ese nivel, es lo que busca lograr esa desinfección.
cuando es de nivel alto, tú lo que quieres es matar todas las bacterias, matar todos los virus, matar todos los hongos. En todas sus, ya sea células vegetativas, esporas, bacterias activas, ¿cierto? Lo mismo en el caso de los hongos y los virus. Intermedia, normalmente lo que ocurre es que las esporas y los virus más pequeños, puede que haya algunos que mueran y otros que no, digamos, y lo demás sí. Y cuando son de baja, tú lo que buscas es principalmente matar los que están activos. Las bacterias que están activas, los hongos que están activos y los virus que están activos. Aquí entonces, con esos conceptos, tenemos que entender que en una cirugía tenemos varios tipos de materiales que vamos a ocupar para hacer la cirugía, y hay algunos que efectivamente requieren que estén absolutamente estériles, y otros que lo que requieren es que estén más descontaminados, ¿cierto? Más desinfectados. Y aquí tienen un ejemplo de eso, o sea, un material que tiene contacto con tejido estéril o en el sistema vascular, obviamente necesita estar esterilizado. Por lo tanto, en general los instrumentos quirúrgicos, ¿cierto? Los catéteres, las sondas, todo lo que colocamos endovenosamente deben estar esterilizados. Por contarles una anécdota, en una clínica bien conocida de Recoleta, se recogían los catéteres que se ponían endovenosos, se lavaban, se les limpiaba bien limpio, se colocaban nuevamente con su lanceta y se podían esterilizar en húmedo. Ustedes puedan utilizarlo para colocarlo como endovenoso. Claramente no es la idea. No, en general todas esas son materiales desechable porque tienes que asegurarte de que vengas. La desinfección de alto nivel, que fue lo que hablamos recién, en general todo lo que son aquellos instrumentales, ¿cierto?, que tienen contacto con mucosas, piel puede no estar intacta o intacta, membrana, y por lo tanto todos los aparatos de endoscopía rígida y también las que van, ¿cierto?, las que se usan para colonoscopía, endoscopía, ese tipo de cosas, que tienen una desinfección de alto nivel. Las máquinas de diálisis, los otoscopios, los espéculos vaginales, todo ese tipo de cosas tienen una desinfección de alto nivel. Pero no están estériles. Esta desinfección de alto nivel se hace con sustancias, por ejemplo. Hay todo bien, ¿verdad? ¿Cuáles son sustancias desinfectantes y cuáles son sustancias esterilizantes? Desinfectantes hay muchos. Hay desinfectantes orgánicos, desinfectantes inorgánicos, hay diferentes métodos y sustancias que pueden lograr desinfección de alto nivel. ¿Ya? Ahí vamos a ir hablando. En el caso del material no crítico, normalmente los que tienen contacto con piel intacta, ¿cierto? Y algunas membranas mucosas, podemos hacer una desinfección de nivel intermedio bajo, que es, por ejemplo, lo que se hace con el termómetro. De perro y perro, ¿qué es lo que hacen? Okay. Claro, ustedes toman un algodón, ¿cierto? Le colocan alcohol, lo limpian bien y lo dejan ahí para el siguiente. ¿Ya? Es una desinfección de nivel intermedio bajo. Por lo tanto, ustedes están en el campo. Oiga, doctor, pero aprovecha a la vaca, limpiarle, no sé, la herida que tiene en el ojo y no sé qué. Ya, perfecto, pero no traigo nada así que voy a agarrar un riñón, le voy a echar alcohol y voy a meter allá adentro el material quirúrgico. No es lo que corresponde. ¿Ya? Ok. Ahora, en la generalidad de la metodología, lo que vamos a ir hablando, digamos, con respecto a cuáles desinfectan, a cuáles esterilizan, hay métodos físicos y métodos químicos.
Dentro de lo más común y lo que más se utiliza están los métodos físicos. Volúmenes de material, poder trabajar con grandes volúmenes de material y generar esterilización, por ejemplo. Cuando hablamos de método físico por calor, tenemos aquellos que son por calor seco y aquellos que son por calor húmedo. ¿Ya? Una de las cosas que uno veía en mi época que se hacían en el campo era lo que se llamaba calor rojo o flameado, que era, ponían el material quirúrgico, le pegaban una rocea con alcohol y lo prendían. ¿Ya? Y ahí quedaste. Claramente, a las temperaturas que toma ese calor rojo, efectivamente lo más seguro es que estuviera bien estético. Pero se producen dos problemas. Uno, que tiene que esperar que se enfríe, ¿cierto? Y por lo tanto puede recontaminarse. Y dos, el material quirúrgico dura, porque llegar a 400 grados, 300 grados y después bajar rápidamente, no hay Y después está el vapor a presión o autoclave, ¿cierto? Que normalmente uno utiliza rangos de 120 a 130 grados, 25, y que lo que hace es hacer que el agua se evapore, ¿cierto? A dos presiones, a 2 atmósferas de presión, y al tener 2 atmósferas de presión, esa temperatura aumenta a 120, 125 grados, y ese vapor es el que genera la esterilización. Y otro método físico que no guarda relación con calor son las radiaciones. Y ahí tenemos radiaciones, principalmente las ionizantes, ¿ya? Que generan iones, ¿cierto? Y esos mismos iones son los que finalmente son tóxicos para las bacterias, ¿okay? Para las proteínas en general. Y después, para la mano derecha, tienen todos los que son métodos químicos. En esto tenemos gases y tenemos líquidos. Los gases más ocupados como método químico de esterilización son el formaldehído, el óxido etileno y el plasma, que es no es específicamente un gas, sino que es, ¿qué es el plasma? ¿Te acuerdas de eso? ¿Química del tercer o cuarto año del colegio? No. Plasma, está pensando en plasma que se pone aquí. Estoy hablando de la. ¿Te acuerdas de stage passes? No tienen de sólido pasan a líquido, de líquido pasan a gaseoso. ¿Te acuerdas de eso, no? Pero hay uno intermedio que se llama plasma, que es pasar de sólido o de líquido, no, de líquido, se pasa de líquido a plasma sin pasar por el gas. Bueno, ¿no? Lo que se hace normalmente en el caso del plasma, el más común que se usa es se hace un spray, la máquina de verdad hace un spray de agua oxigenada o de dióxido de oxígeno, ¿cierto? Y lo hace pasar por una corriente eléctrica de alto voltaje, y por lo tanto ese líquido pasa rápido, pasa a plasma y cae como plasma sobre el material químico. ¿Ya? Y esa máquina lo hace, digamos, y eso significa que tú metes el material quirúrgico, lo dejas 5 minutos y lo sacas y puedes ir a otra cirugía. Por lo tanto, en general se utiliza en lugares donde la cirugía es una tras otra, tras otra, tras otra. Y es un método frío, no genera temperatura. ¿Es más clínica una trabajo? Cero, porque quería que va a escribir. No era bajo la presión. Está escrito como algo que sí está descrito, pero no está absolutamente estandarizado lo que es el formaldehído.
Formaldehído, hay ampollas de formaldehído y hay máquinas de formaldehído que en el fondo lo meten a una temperatura y te hacen todo un proceso, pero mucho, de hecho yo el formaldehído lo ocupo no en esta máquina, sino que tú ocupo esta sobre autosellante y adentro coloco o las pastillas de formalina o un algodón o una gasa untada en formalina al 35%, ¿cierto? Y eso se deja por 3 días y los gases de la formalina que se quedan ahí esterilizan. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis mínima? Todas estas cosas son cosas que efectivamente se han estudiado poco y no hay mucha literatura al respecto, pero claramente funciona. He tenido en mis hartos años de cirugía, nunca he tenido una infección y yo pueda decir que fue porque se esterilizó mal algo en formalina. ¿Ya? Sí, el oxidietileno es mucho más, bueno, y tanto la formalina, el formaldehído como el oxidietileno, hay bolsas autosellantes especiales que traen los marcadores para oxidietileno, autoclave y formalina. Entonces tú le pones adentro formalina, cierras, y si mira el color de la formalina, lograste el objetivo. ¿Ya? Tanto, eso se puede hacer. Y lo otro que es el líquido, que es el glutaraldehído. Ustedes cuando alguien aquí levante la mano si se ha hecho una endoscopía o algo de este tipo. Yo me acabo de hacer una endoscopía, ¿no? Bueno, yo. Y claramente, antes que yo había otra persona, y antes de que yo otra, y por lo tanto nosotros íbamos entrando. ¿Cómo se esterilizan estos endoscopios con los que lo miran? Bueno, en la mayoría de los casos, lo que se utiliza es una piscina cera que tiene formaldehído del líquido. Entonces, se meten los endoscopios completos en esta formaldehído y se dejan por 20 minutos, se sacan, se lavan con suero y venga el otro personal. Y entra todo. ¿Ya? Y luego generas puede lograr una desinfección de alto nivel o incluso una esterilización que lo deja por el tiempo necesario. Todos los alquileres deberían usarse uno por pastel. Eso es lo que tendría que decir que en el fondo así debería ser. ¿Se hace? No. Pero si vas a utilizarlo 2, 3 veces, claramente tienes que hacer una limpieza importante de ellos, ¿cierto? Y de ahí a pasarlo a esterilizar, porque entre otras cosas, el globito que se infla, es muy delicado, entonces si lo pones a un poquito de temperatura, aunque están 120 grados, se tiende a romper, ¿no? Tendrías que pensar en usar alguna radiación o dinero podría ser también, pero ya te sale más barato comprar una nueva. No podría decir lo contrario, no, me dedito y tal, no. Tendría que lavarlo si es que no estuviera, como dices tú, con secreción y cosas así, a lo mejor no podría pensar en lavarlo por dentro, por fuera, cepillarlo, no sé. Pero lo típico es que de hecho, eso le cobra a los dueños. Esto igual que en humano, alguien se ha operado, nadie se ha operado por el sano.
Ya antes, si no, yo también. ¿Han visto la cuenta? ¿O lo han visto los papás? Ya, pero cuando ustedes ven la cuenta, dice 3 motas de algodón, una ampolla de no sé qué, que tuvo un número de sepan, todo, lo que gasta. Y al lado, el tubo endotraqueal que cuesta 2.500 pesos en el mercado, lo miráis y dice 12.300 pesos. ¿Ya? Pero en el fondo, se cobraron eso porque hicieron así, lo sacaron y lo botaron al. Pasamos por los físicos. Calor, ¿cierto? Lo que les dije un poco, esto es importante, ¿cierto? El tiempo de exposición y a qué temperatura se genera esa exposición. Obviamente, al calor todos los microorganismos son susceptibles, ¿cierto? Si la temperatura es la correcta y la cantidad de exposición que se haga a esa temperatura también sea la correcta. Lo que es importante es que el calor, entre otras cosas, lo que genera no es que queme algo así. Los químicos, sí. Químicos, o sea, claramente los ionizantes no es algo que tú tengas en tu clínica. Los ionizantes que hablan de, ya sea por radiación o por ejemplo, UV, se hacen en cámaras especiales que tú puedes tener en la clínica, en el caso de la UV, o los mandas a esterilizar al nuclear aquí en la red. Manda 5 cajas a esterilizar. ¿Ya? O 5 cajas, no sé, cajas, no una cajita de sentido, que no se la trae a un buen precio. Pero la mayoría de los, por ejemplo, de los catéteres, las jeringas, vienen esterilizadas por radiación de origen. ¿Ya? Eso sí, efectivamente, si tú te expones a radiación gamma, claramente vas a salir un Hulk. Es lo que le pasó a Hulk, ¿no? Claramente no te va a pasar el noticia, no te va a morir. Entonces, sí, efectivamente, no es algo que uno utilice a diario, sino que tienes que saber que eso es lo que se ocupa para esterilizar ciertos materiales tuyos. Ahora, en el caso del formaldehído, el oxioetileno y el glutaldehído, efectivamente tienen efectos cancerígenos. Por lo tanto, la forma de utilizarlos tiene que ser, y dónde ventilarlos y todo lo demás, tiene una serie de restricciones. Pero puedes colocar formaldehído, ¿cierto?, en una bolsa, y cuando vas a hacer la cirugía haces esto y haces que suelte toda la formaldehído ahí dentro tuyo y lo olfatees, ¿no? Claramente eso aumenta el riesgo de posibilidades de este tipo de cáncer. Pero es el calor finalmente no es que queme al microorganismo, sino que lo que genera al ir aumentando la temperatura es que se produce una desnaturalización de las proteínas y una precipitación de las proteínas dentro de la célula, cualquiera ya sea. Por lo tanto, eso finalmente lo que genera es la muerte del microorganismo y la desestabilización de las membranas, por lo tanto, es efectivo con bacterias vivas o esporuladas. Calor rojo, yo lo nombro, se los digo, pero solamente algo que se utiliza a diario con esto, con el calor rojo, es lo que ustedes pueden haber visto o les pueden haber mostrado, que es, por ejemplo, la asa de tungsteno que se utiliza para sembrar bacterias en el agar, ¿cierto? Eso ustedes lo colocan al rojo vivo, lo enfrían, untan las bacterias y después rayan, ¿cierto?, el gel. Eso efectivamente podría ser una
ejemplo de utilización de calor rojo para esterilizar. Pero en lo que es cirugía propiamente tal, no es algo que deban utilizar. En el caso del calor seco, ¿cierto? Se producen dos cosas. Al estar expuesto a una temperatura alta, seca, bacteria o lo que sea, empieza a perder agua y a precipitarla, a denaturalizar las proteínas y a precipitarla. Esta destrucción no solamente de la parte del calor no solamente se produce sobre las proteínas, sino que también sobre los lípidos, ¿ya? Y por lo tanto, por lo tanto, lo que es importante en el caso del calor seco es cómo lograr que esa temperatura sea pareja en todo el material, ¿cierto? Si usted, como el aire no es un buen conductor del calor, es importante que ustedes cuando carguen el material quirúrgico en el horno, Pupinel, dejen espacio, ¿ya? No hay que apretar el contenido, no hay que tratar de colocar toda la mayor cantidad de cajas que quepan sin que quede espacio entre ellos, porque lo que empieza a ocurrir es que esos espacios o sea, los espacios hacen que circule el aire caliente y sea finalmente el calor sea parejo en todas las cajas. Si ustedes la colocan una al lado de la otra, muy pegada una a la otra, no se genera como flujo, y por lo tanto partes de la caja toman la temperatura y las otras partes de la caja no toman esa temperatura. ¿Ya? Entonces, no hay que cargarlas demasiado apretadas. Es importante. El Pupinel, que es el típico que se utiliza, normalmente se utiliza entre temperaturas de los 140 a los 180 grados. Cuando estamos hablando de material quirúrgico de acero, normalmente se utiliza a 180 grados, ¿cierto? Por 120 minutos. ¿Por qué se utilizan bueno, aquí tienes diferentes periodos dependiendo de lo que vas a usar, ¿cierto? Pueden ser 160 durante 45 minutos, 170 durante 18 minutos, 180 durante 7,5 minutos o 190 durante 1,5 minutos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Eso es en la forma teórica, ¿cierto? Si ustedes lograran que el material de un segundo a otro se calentara a 190 grados, tendría que estar a 190 grados por 1,5 minutos. Pero el problema es que el material quirúrgico, sobre todo el de acero, lo que necesita es que paulatinamente vaya calentándose y paulatinamente vaya enfriándose. Porque si lo hacen muy rápido, el material se deforma. Y por lo tanto, las tijeras que ayer cortaban, hoy no cortan nada. El portaagujas que tomaba las agujas, ya no toma las agujas, y todo ese tipo de cosas, pues se generan deformidades en el material. ¿Ya? Y por lo tanto, esa es la parte teórica, digamos, que ustedes logran el material que llegue a 190, cosa que llegue a 190 y baje. ¿Por qué? Porque necesita 1,1, tiene que estar 1,5 minutos en 190. Por lo tanto, sube a 190 y quizás más que un minuto. Por lo tanto, lo que normalmente ocurre es que primero uno lo ocupa a 180 y ese proceso de que se calienten hasta 180 grados y bajen luego toma aproximadamente, o sea, que llegue a 180 grados y se mantenga un tiempo de 180 grados, el tiempo necesario es más o menos 2 horas, que toma el ciclo de Pupinel. El periodo de enfriamiento tiene que ser gradual, ¿cierto? Y por lo tanto tienen que calcular que ustedes, el Pupinel trabaja 2 horas y después se demora 1 hora más o menos en bajar la temperatura a algo que ustedes puedan
Por lo tanto, son 3 horas por cada flujo. La ventaja del calor seco es que, obviamente, al ser seco no hay corrosión de los metales. Permite la esterilización de sustancias en polvo y, obviamente, no acuosas. O sustancias viscosas no volátiles. Y la desventaja es que requiere mayor tiempo de esterilización. Como les dije, el ciclo completo ustedes colocan en la máquina son como de 1 hora y media, 2 horas, y después tienen que esperar 1 hora más o menos para que baje la temperatura. Por lo tanto, son 2 horas y media, 3 horas el ciclo completo. Y lo otro es que el calor seco tiene baja penetración, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que darse el espacio para que se difunda a través del aire. Ahora pasamos al método mismo calor, pero húmedo. Vamos a hablar del autoclave. Este es un método que produce la desnaturalización y coagulación de las proteínas, ¿cierto? Y se produce por estos 2 efectos que nombro aquí, que digo acá, que en el fondo, cuáles son las proteínas que se desnaturan o que generan coagulación, ¿cierto? Principalmente el DNA y la RNA, las proteínas que están dentro de la célula, o de la bacteria más bien, o en la estructura del virus. Y lo que es importante del método de calor húmedo es que el agua, como transmisor de temperatura, es muchísimo más eficiente que el aire. Y por lo tanto, se requiere mucho menos tiempo en contacto con un aire húmedo para lograr esterilización. Por lo tanto, si la humedad del agua es el que está generando este traspaso eficiente de la temperatura, acá es todo lo contrario que el turbinete. Acá lo ideal es que no queden bolsones de aire. Y por eso es que cuando alguien ha visto funcionar una autoclave, la primera etapa, que es la más larga, es cuando ustedes purgan el aire. Es decir, se empieza a evaporar el agua que tienen abajo. Y ustedes tienen abierta una válvula que hace que salga el aire de la cámara donde tienen su material quirúrgico, y cuando ya ven que empieza a salir vapor de adentro, ustedes cierran la válvula con la que purgaron el aire. Y por lo tanto, lo que ustedes suponen es que dentro de esa cámara hay solamente vapor de agua. Si ustedes no hacen ese proceso y quedan bolas o almohadones de aire, esos almohadones de aire no van a lograr traspasar la temperatura necesaria para eliminar y esterilizar este material. ¿Ya? La ventaja, ¿cierto?, es que obviamente es un método mucho más rápido. Purgar ese aire, dependiendo de la eficiencia y del autoclave que tengan, puede tomar 20 minutos, 15, 20 minutos. Después de eso, tienen que subir la presión a 2 atmósferas, y una vez que eso puede tomar otros 20 minutos más, y una vez que llega a 120 atmósferas, 5 minutos, y ya puede bajar, sacar la presión, ¿cierto? Y todo. Por lo tanto, en menos de 1 hora pueden tener esterilizado su material. El inconveniente es que al estar en un ambiente húmedo, hay materiales de plástico que no soportan 120 grados, por lo tanto, ustedes lo que sacan es una botella de esa de cachantón, va a salir un poco doblada, por decirlo de alguna manera. Lo otro es que todo lo que sea metálico, estando en humedad con presión, puede generar corrosión, y lo otro es que desafila los materiales. Por tanto, las tijeras tienden a desafilarse al ser utilizadas en calor húmedo. ¿Ya?
En el caso de estos, a diferencia del anterior, por ejemplo, si ustedes tienen polvo de hidroxiapatita, ¿quién es la hidroxiapatita? ¿Levanta la mano alguien? ¿Hidroxiapatita? Sí, el fosfato de calcio que compone los huesos. Por lo tanto, si ustedes tienen hidroxiapatita y quieren esterilizar polvo de hidroxiapatita, por ejemplo, para reemplazar huesos, para poder dejar colocado en el reemplazo de huesos, esto no es un buen método, porque los va a humedecer. A diferencia del anterior, que sirve para esterilizar polvo. ¿Ya? Gracias. Sí. Aceite y cosas de este tipo no se presentan. De ahí nos pasamos a cosas que no tienen que ver con temperatura y nos pasamos a la radiación ionizante, que es lo que estábamos hablando con su compañero de arriba. La radiación ionizante, ¿cierto? Lo que genera son partículas o fotones que en una reacción que se liberan, ¿cierto?, de ciertos átomos y lo que generan finalmente es estas partículas que generan son iones, y esos iones son tóxicos, ¿cierto? O ionizaciones, o daños, por ejemplo, en el DNA, y por lo tanto, inhabilidad de esas bacterias o esos virus para multiplicarse. Este efecto, que es el efecto ionizante, ¿cierto? Tiene su origen, ¿cierto?, en una descomposición de los protones del núcleo, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las radiaciones gamma. Su efecto es, se libera un electrón, ¿cierto? Y se libera un electrón por un lado y se libera por otro lado la radiación ionizante. Hay diferentes partículas que se pueden generar en estos procesos, ¿cierto? Algunas son, y la penetración es algo que las define. En el fondo, la radiación gamma penetra la mayoría de los materiales, a no ser que se choque o con una muralla más o menos gruesa o plomo, una buena capa de plomo. Todo lo demás lo penetra, ¿cierto? En cambio, las partículas beta solamente pasan el papel y las alfa ni siquiera pasan el papel. ¿Ya? Por lo tanto, no logran generar ionización en profundidad. El efecto Compton, porque esto me imagino que lo verán, por lo menos nosotros lo veíamos en las clases básicas de imágenes, es que ¿les toca imágenes en alguna en medicina de eso, no? No. ¿Nada de imagen? Sí. Igual. Bueno, la primera, no sé, 4 clases de radiología eran esto: el efecto Compton, cómo se generan las radiaciones ionizantes, las rayos X, todas esas cosas. Eso nada más tiene en base diagnóstica, una Claro, aproximación. la aproximación de la base diagnóstica, claro. Ahí. Bueno, y la otra es la radiación ionizante, que esto sí se ocupa sobre todo en ciertas cirugías especializadas, por ejemplo, en cirugía de ojo, en las que cuando hablamos de radiación ionizante, se utiliza, por ejemplo, para todos estos materiales que se los venden ya esterilizados. Eso lo que ocurre es que hay un reactor donde tenemos material, ¿cierto?, radioactivo, que está rodeado de una verdadero como calcetín de plomo o una barrera de plomo, y se pone alrededor de esa barrera de plomo el material que vamos a esterilizar. Se levanta, todo esto no con una persona, sino que claramente mecánicamente se levanta este sombrero, se genera la radiación, 3 segundos, pum, se baja el sombrero y todo lo que está alrededor quedó esterilizado. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en los reactores, que se utilizan como para
esterilizar, lo mismo produce los reactores. ¿Ustedes saben cómo funcionan los reactores atómicos que tenemos tanto miedo que solo tienen en Chile? Muy similar a esto, es una gran tubo que tiene agua circulando y al centro material radioactivo que se levanta y calienta un aceite que está, el que está embebido, ¿cierto? Y ese aceite le traspasa temperatura al agua, el agua genera vapor, el vapor mueve una turbina y genera electricidad. Es un reactor atómico. Y por lo tanto es una muralla alrededor o sea, un calcetín de plomo alrededor del reactor, después una muralla que contiene el aceite, después el agua, otra muralla y otra muralla. Por eso se ven así como verdaderos bombos. Y por eso tienes que tener agua a disposición, porque lo que tú haces es hacer circular el agua alrededor, ¿cierto?, de nuestra primera capa, que tiene aceite, y ese aceite le transfiere la temperatura al agua, y esa agua genera vapor, y ese vapor que mueve las turbinas y genera agua eléctrica. Por lo tanto, es bien, es difícil que se produzca un accidente atómico. Si la planta atómica tiene 100 años, 80 años, 70 años, claramente se va haciendo cada vez más complicada, pero no es una cosa, no es una tecnología demasiado así como revolucionaria que tiene que tener mucho conocimiento para manejar. No. Lo podía manejar Homero Simpson, claramente todos nosotros podemos manejarlo, creo yo. Entonces, en el fondo no es tan cerebralmente, yo creo que para nosotros es mucho más complicado el tratamiento de una planta atómica a lo que finalmente es utilizar el calor que se genera por este proceso. Bueno, y lo otro son las radiaciones no ionizantes, como son la luz UV, y el problema que tiene la luz UV es que no penetra. Por lo tanto, si ustedes colocan material quirúrgico en luz UV, lo que se va a esterilizar va a ser la superficie que tenga contacto con la luz. Por lo tanto, por abajo no se va a esterilizar. ¿Ya? Entonces, hay ciertos instrumentales muy delicados de ojo, que lo que se hace es una cámara que tiene UV arriba y UV abajo, y al medio una rejilla muy delgadita de plástico, y el material quirúrgico tú lo pones todo ordenado, y por lo tanto le da luz de arriba y de abajo. ¿Ya? Eso es como, y por lo tanto es una esterilización en frío, porque el material es muy delgado para hacer ciertos trabajos muy específicos en córnea y cosas de ese tipo, y por lo tanto a 120 lo matas, queda doblado entero ese material. Y por lo tanto, en esas cirugías sí se utiliza bastante esto que sería la radiación no ionizante, la cámara UV. ¿Ya? En la clínica donde yo normalmente hago trabajo en las tardes, ellos se dedican principalmente a la oftalmología y tienen una cámara así de este tamaño más o menos para esterilizar en UV. Bueno, en este caso las no ionizantes lo que finalmente hacen es actúan principalmente sobre la replicación de DNA y por lo tanto generan fallas, y esas fallas son las que finalmente hacen que esas bacterias no puedan reproducir. Incluso, una de las gracias que tiene la radiación no ionizante es que se puede utilizar para esterilizar agua o líquido. Ya, tú colocas estos tubos y haces pasar agua alrededor, y por lo tanto esa agua tiene contacto con la luz ultravioleta y se esteriliza. Ahora pasamos a los métodos químicos, que fue lo que estábamos hablando con respecto al cáncer y todo este tipo de cosas. Los métodos, los gaseosos, que fueron los primeros hablamos, ¿cierto? Que sería la formalina y el óxido de etileno, que el plasma es otra cosa. La gracia que tiene es que es muy penetrante, un gas rápidamente se
se disipa, ¿cierto? Y entra en todos los orificios y pequeñas cavidades que tenga cualquier material. Y por lo tanto es muy eficiente, ¿cierto? Como método de esterilización. Lo que sí tiene es que la limpieza del material tiene que ser alta, porque una de las cosas que ocurre con los métodos de acción es que si está cubierto de material orgánico, se esteriliza el material orgánico, pero no se esteriliza el trabajo. ¿Ya? Se generan como biopelículas que evitan que se esterilice el material. Lo mismo ocurre con la UV, que no está bien lavada el material quirúrgico. El óxido de etileno es un gas que se evapora a temperatura ambiente. En general actúa sobre todo tipo de microorganismos, no solamente bacterias. Efectivamente actúa trabajando algo similar un poco a la radiación UV, genera mutaciones o genera daño, ¿cierto?, en el DNA y por lo tanto también son carcinogénicas en ese sentido, porque es una de las maneras de generar que ciertas células, ¿cierto?, se vuelvan locas y empiezan a multiplicarse como locas. Esto es lo que es importante, la última parte, es que en el caso de utilizar óxido de etileno es necesario hacer una aireación mecánica del material quirúrgico. Lo que nosotros tenemos, por lo menos en la clínica ya, tenemos una campana, ustedes han visto las campanas para química, unas campanas de vidrio, ¿cierto?, que tienen un extractor y arriba un filtro. Ya, entonces ustedes lo que hacen es, van, abren la bolsa sellada, ¿cierto?, con óxido de etileno, 10 minutos, y después lo van a buscar y lo pasan al filtro. ¿Ya? Y por lo tanto con eso se elimina el óxido de etileno sin tener que producirse estos efectos. El formaldehído, ustedes lo han... Hay piezas con formaldehído todavía, ¿cierto? Están sentidos el formaldehído. Pueden tener cuál. No, claro. Pero efectivamente una exposición crónica a formalina efectivamente puede tener cierto efecto carcinogénico. No sé, no tengo la estadística, pero mis dos profesores de anatomía murieron de cáncer pulmonar. ¿Ya? Sí, por el punto base. Pero no soplaba. ¿Cómo se llama el punto base? No, bueno, el asunto es que en esa época se utilizaban tanques y piscinas de formalina, y nosotros tenemos que ir a buscar los piezas ahí en la formalina y traerla a la mesa, tanto que la exposición era algo más alta que lo que es ahora. Obviamente, ustedes lo saben, es irritante, tiende a irritar las mucosas, ¿cierto? Y uno puede utilizarlo como pastillas, que son más estables, o efectivamente como líquido que tiende a evaporarse más rápidamente. Y hay estufas de formol, que efectivamente hacen todo el proceso, hacen la pasada del gas y después lo purgan, ¿cierto? Lo sacan de forma forzada y dejan tu material sin residuos de el gas. En este caso, nosotros hacemos lo mismo que en el óxido de etileno. Se abre en la cámara con extractor de aire forzado y luego de eso. Normalmente, si ustedes lo utilizan a temperatura ambiente, el sellado, en 36 horas se esteriliza cualquier material a temperatura ambiente. Por lo tanto, todos los taladros quirúrgicos, todas
las piezas que son eléctricas, la sierra oscilante, ponte tú hay unos pequeños como hay motores eléctricos que sacan, que tú tienes que manejarlos, digamos, por la cantidad de revoluciones que da y todo lo demás. Todo eso lo puedes meter directo a formaldehído y después cuando lo sacas puedes manipularlo en forma estética. ¿Ya? Todas esas cosas se pueden utilizar y no les pasa nada en este gas. Lo mismo el óxido de etileno. En el caso del gas plasma, aquí es donde es claramente lo que tú tienes que hacer es gastar una cantidad de dinero más o menos importante para tener un aparato de estabilización de este tipo. Como les expliqué, el peróxido de hidrógeno se lanza como un verdadero spray sobre el material quirúrgico, pero antes de que toque el material quirúrgico pasa por una corriente eléctrica que lo transforma en plasma y por lo tanto cae sobre el material quirúrgico como plasma y no moja. Por lo tanto, es un método en frío, digamos, o a temperatura ambiente, y es muy, muy eficiente, muy rápido. La ventaja del gas plasma es que no deja residuos tóxicos, se convierte en agua y oxígeno al final del proceso. No precisa aireación porque lo que finalmente se produce es oxígeno y agua. Y los ciclos de esterilizaciones duran entre 54 y 75 minutos. Y la desventaja es que es carísimo. O sea, comprar un aparato de esterilización por gas plasma debe estar cerca de los 20 millones de pesos. Es más básico. ¿Ya? Y por lo tanto, el método más caro de alta esterilización. Cuando estuve en Davis, ellos tenían en el pabellón mismo un mini plasma, era más chico que esto, de tamaño así, y entonces de repente necesitaban esterilizar una cosa que estaba recién, que se requería inmediatamente, y lo metían como en un microondas, y mientras estaban organizando, ¿cierto?, la cirugía y colocando al paciente en su posición, ya estaba listo el material quirúrgico. La diferencia es que, claro, en Davis, por ejemplo, una exploración artroscópica de la rodilla costaba $9.000. Exploración solo, sin cirugía. ¿Ya? Por lo tanto, claramente con ese tipo de costo, un plasma no cuesta tanto. El mantener un aparato de plasma. Exacto. Y normalmente, por lo menos con el que yo estuve, que era Stutz, operaba los miércoles y los jueves, y hacía entre 3 y 4 cirugías el jueves y 3 o 4 cirugías el lunes. Entonces, en una semana se compraba 1,5 de en el caso del glutaraldehído, es un líquido, ¿cierto? Se genera una solución alcalina al 2%, y en general lo que se hace es sumergir material en este líquido, ¿cierto? Por 20 a 30 minutos, y luego se enjuaga 10 minutos con suelo. O normalmente se tiene una batea con eso, y una batea con suelo con la que se limpia, ¿cierto?, los residuos, los restos del glutaraldehído. Es rápido, es claramente el único que esteriliza en frío, que tiene un costo razonable, a diferencia del plasma. Puede esterilizar plástico, goma, vidrio, metales. Y el cómo actúa el glutaraldehído es un ligante de proteínas, por lo tanto, lo que hace es esta proteína la liga a esta, y esta la liga a esta, y esta, y al ligar proteínas, lo que hace es que se precipiten, y por lo tanto muere la actividad de cualquier, ya sea virus, hongo o bacteria.
produce entrecruzamiento, ¿cierto?, de las proteínas. El problema que tiene, eso sí, es que la ventaja es que no es corrosivo, ¿cierto? Se puede utilizar con materiales que no hay que someter a temperatura. Y la desventaja es que es una sustancia tóxica, por lo tanto hay que manejarla todo con guantes, y se inactiva a medida que ustedes lo van ocupando, tiene una cierta cantidad de tiempo en lo que puede usar este como baño, ¿ya? Y por lo tanto hay que ir recambiándolo. Y en los elementos orgánicos, hay muchos elementos orgánicos, hay que hacer una limpieza previa del material. ¿Por qué? Porque el material orgánico altera su poder de desinfección y de desinfección circular conforme. ¿Ya? Y por lo tanto eso genera un alto costo, porque el renovar una batea de aldehído al 2% es un costo que hay que ir haciéndolo bastante constantemente, no dura un mes. Esto es un poco de para qué se utiliza el autoclave, para qué se utiliza el óxido de etileno, para qué se ocupa el gas plasma, ¿cierto? ¿En qué material se ocupan? En general, ustedes a lo que más van a tener exposición va a ser al autoclave, al pupinel, y a lo mejor algunos pueden tener el formaldehído como método diario de esterilización. Cosa fundamental en todo el procedimiento de esterilización es el control. Esto es algo que no se les puede. Me ha tocado retar a los auxiliares de cirugía, yo creo que por este tema, la mayor cantidad de veces. No hay esterilización si no hay testigos. Yo no puedo estar de testigo viendo si sube la temperatura de 170 grados viendo la cabeza. Pero para eso están los testigos. Los testigos hay para todo. Testigos para autoclave, testigos para horno seco, pupinel, hay para oxietileno, hay para formaldehído, ¿cierto? Hay para UV. Por lo tanto, el control físico, porque al virar lo que se produce digamos, el efecto físico se ve por un cambio químico en un papelito. La única manera de darse cuenta de que lo que ustedes metieron salió estéril es estéril. Si ustedes llegan a una clínica y les pasan por ejemplo, una caja de cirugía envuelta en papel que dice caja de cirugía y no tiene testigo, ni recomendaciones que no lo usen. No, doctor, si lo hicimos recién, lo utilizamos. Sí, puede que lo hayan metido al horno. ¿Llegó a 180 o no? ¿Cómo saben si llegó a 180? Se tiene que haber tirado. Si no viró, no llegó a 180. Puede haber estado metido al horno a 130 y no llegó a 180. Que nosotros siempre lo hacemos así. ¿Ya? Después hay otras cosas que se llaman controles biológicos, que uno lo hace una vez al año, que es colocar ciertos cultivos de ciertas bacterias en el pupinel o en el autoclave, hace un ciclo que normalmente haría, o el técnico hace el ciclo que uno haría, y después tú revelas que quedan bacterias vivas en ese control vivo que es como un estudio. ¿Ya? Si quedaron bacterias vivas, está mal el proceso, está mal calibrado el autoclave, o el pupinel, o la persona no lo está haciendo bien. ¿Cuál es lo que hay son cintas adhesivas que miran, o las otras son los papelitos que se meten nuevamente adentro del material. Lo que yo hago, o pido que hagan adentro del material, en medio de todo el material, coloquen un papelito
y después afuera, en la capa más de afuera, dejen colocar un pedazo de este adhesivo que me diga que está esterilizado. Eso que cambia de color. Cambia de color. ¿Cómo lo viste acá? De blanco a negro, de rojo a verde. Hay diferentes tipos, pero tiene que mirar. Como les decía yo, en el caso de los sobres autosellantes o de los termosellados, en las orillas tienen los testigos de viraje. Y cambian normalmente de algo claro a algo oscuro. Pregunta. Duda. A ver, eso tiene que estar ligado. Yo recibo con un pedazo de cinta virada, tiro negro, perfecto, lo voy a usar. La saco, la pongo encima. Llego, abro la caja, y la de adentro no está virada, lo devuelvo. Si esta está virada, la pongo acá, la abro, y la de adentro está virada, lo utilizo. Si no está mirada nunca. No, doctor, lo que pasa es que yo por poquito no. Son cosas que parecen simples, pero que te ahorran una cantidad de problemas. Yo, siendo maniático en ese tipo de cuestiones, igual no se meten problemas con los dueños. Y cada año peor. O sea, yo, después de no sé cuántos años, el año pasado, una dueña fue a hablar al colegio médico, que no sé qué, que esto, que la ética, que la... tarde o temprano te toca, incluso siendo súper terriblemente meticuloso. Entonces, es preferible ser un poco exagerado que después cometer o sea, si tú, emergencia al paciente que, no sé, tiene una piometra que está a punto de explotar, y ustedes hacen así, sacan el material y le dan, y no se fijaron si venía esterilizado y les pasaron cualquier cosa. No se mueve a lo mejor de la piometra, pero sí de la peritonitis que dejaron al utilizar material que no estaba esterilizado. Si a eso le suman la nueva, no voy a decir, bueno, no quiero que suene mal, no es la nueva moda, pero la nueva conciencia que tiene que ver con la utilización de antibióticos solo cuando y si el paciente está con fiebre o con síntomas, hace que esto sea aún más fundamental. Claro, a lo mejor a mucha gente le pasó que utilizó una caja que estaba medio esterilizada o no esterilizada, pero le puso antibióticos antes, durante y después de la cirugía, y no se dio ni cuenta que utilizó una caja mal esterilizada. Pero si nos planteamos en el aspecto de utilizar antibióticos solo y si hay síntomas, hay signos de infección, y todo ese tipo de cosas, claramente este tipo de cosas que son preventivas son fundamentales. ¿Ya? Uno puede, hay gente que cuando tú haces 2 ciclos, mete el material quirúrgico un ciclo y después lo mete de nuevo. Y eso lo almacena. Bien. Pero si no tiene testigo, no voy a saber que está testificado. ¿Ya? ¿Cuánto en el autoclave muchos años? ¿Septiembre? Tiene que secarse. Hay dos posibilidades. Ahí hay dos posibilidades. Lo que pasa es que nuevamente el ciclo del autoclave
la parte que más toma tiempo es la de secado, porque tú, si utilizas el autoclave, tú haces todo el proceso con el vapor, sacas el vapor, y después dejas que siga funcionando. De hecho, normalmente hay un cierto tiempo que son entre 3 y 5 minutos, en el que sigue funcionando el calor del autoclave, pero ya en seco, con aire seco, que seca lo que estaba húmedo. La mayoría de la gente lo saca húmedo, porque quiere hacer otra utilización, o porque es muy chiquita la autoclave y quiere hacer más, lo que sea. Ese material que está húmedo debiese pasar a un horno seco, a 60, y secarlo a 60, digamos, no al aire, porque nuevamente, así como es bueno en el sentido de que la temperatura se traspasa muy rápidamente y es más eficiente, también un papel húmedo permite que entren bacterias. Por ahí no. Claro, entonces normalmente lo que ocurre es que lo que hace es que normalmente la autoclave es más chica que el pupinel. Y cuando tú haces autoclave, lo que haces es poner el pupinel a 60, termina el autoclave, lo metes a 60, cierras y sigues utilizando con el autoclave y vas cargando a 60 o 70 el secado del material. Ultrasonido. Sí. El ultrasonido es bien eficiente, sobre todo en sacar el material orgánico de los lugares más pequeñitos, ¿cierto? De aquellos orificios pequeñitos que no son fáciles de, sobre todo material muy delicado, como por ejemplo el de ojo. Efectivamente, uno de los lo que hacen es limpian en forma superficial, después lo pasan por ultrasonido para que bote todo lo que queda de material orgánico y de ahí lo esterilizan. ¿Ya? Pero el problema que tiene el ultrasonido es que el que conozco yo, por ejemplo, que tenemos atrás en el laboratorio, el más grande debe ser de 30 por 30. Por lo tanto, lo que te quepa allá adentro. Entonces, es difícil, no es para esterilizar. De hecho, incluso o sea, en algunos casos hay estudios que se utilizan como para desinfectar. Un material bien lavado, colocar un ultrasonido puede desinfectar. No esterilizar. ¿Más dudas? Sí, ¿Cuál recomendación? La pregunta es, yo le daría, ¿qué es lo que vas a esterilizar? Solo material quirúrgico y bata, solo material quirúrgico. Con un pupinel deberías andar bien, a no ser que sea material quirúrgico de oftalmología, o muy delicado, de neurocirugía, no sé. Algo más delicado, no lo recomiendo. El PV lo usan normalmente, lo tienen en la oftalmología porque son materiales muy delgaditos, muy finitos, que la luz los penetra, ¿cierto? O no los penetra, sino que logra la esterilización en todas sus caras, ¿cierto? Cosa que no ocurriría si yo te paso un material quirúrgico de traumatología, porque porque tú una pinza de hueso de este tamaño no va a tener la exposición que sabe tú. No, es para ciertas cosas muy puntuales las que se usan UV. Claramente, si vas a entrar adentro, por ejemplo, a hacer una cirugía de catarata, no va a entrar a una cirugía de catarata a sacar el cristalino con material esterilizado en UV. El material seguramente va a estar esterilizado en oxidietileno o en autoclave. Porque la desinfección es mucho más profunda. Pero para el día a día, normalmente el autoclave en su final funciona bien. ¿Algo más? ¿Dudas?
¿Ah? No sé si la... ¿Nada? Ya. No hay dudas en la casa. No. Ok. Después, doctores, los dejo libres. Dígame, antes que me vaya. ¿Mañana hay práctico? Sí, mañana hay práctico. Sí, efectivamente.